Bienvenidos a seguidores a este nuevo episodio. Hoy es una bendición para mí estar con un pastor de Perú. ¿Cómo está, Otiño? Gracias, Joshua, por la invitación. Gracias a Dios, estamos muy bien. Qué bueno. Hoy es es un experimento para mí porque es la primera vez que estoy haciendo un episodio de manera virtual. Otiño es la primera persona que se apuntó conmigo a esto y bueno, yo le agradezco, Otiño, por toda la disposición y todos los problemas técnicos ahí que podemos ahí acomodando las cámaras y todo, pero bueno, ya empezamos a grabar y espero que este episodio también sea de bendición para usted que nos escucha. Y Otiño, eh, primero que todo quisiera conocerlo un poco, ¿verdad? Quisiera que usted me cuente un poquito de su niñez, cómo fue su niñez, creció en la palabra de Dios, creció yendo a una iglesia o cómo fue su niñez. Gracias por la oportunidad, Joshua, otra vez y decirle a todos muchas gracias. Y nosotros somos una familia de 6 hijos. De mi papá se llama Otto, mi mamá se llama Rosa, Ujú. y yo soy el tercero de mi familia. No, mi nombre completo es Otiño Hurtado Guevara. Por la gracia de Dios tengo 33 años cumplidos y Dios me dio una familia. Mi esposa se llama Loida y tengo 2 hijos, Valentina de 11 años y Jacob de 9 años. Yo, nosotros somos de la selva. Aquí el Perú, como usted sabe, se divide en 3 regiones: costa, sierra y selva. Sí, Entonces yo nací en la selva. tal vez, Otiño, para los que no lo conocen, ¿verdad? Y voy a contar de usted primero un poquito, Otiño es un pastor en bueno, en la selva, se puede decir, Sierra, Sicuani es la sierra. sí, Ok, pero es en la montaña, sí, es exactamente un pastor en una zona muy linda, pero es una zona muy alto, ¿verdad? Ahí en Perú, ¿verdad? Y hoy es una bendición para mí conocerlo. Y Otiño, entonces, usted su niñez fue en la selva, ¿es así? sí, en la selva de Perú. Entonces, mi padre y mi madre se unieron también jóvenes a los 19 años, 18 años tenía mi madre. Ok. Entonces, vivían una vida sin Cristo, ¿no? Yo no nací en un hogar cristiano, no Ujú, nací en un hogar cristiano, nací en un hogar disfuncional. Mi padre tenía el pecado del vicio del alcohol, ¿no? ujú, Desde los 13 años hasta los 30 años. Pero Dios fue bueno con nosotros, que en su misericordia tenía un propósito y un llamado para ujú, nuestra familia. Entonces, nosotros, mi niñez, desde los 0 hasta los 6 años, lo pasé en la selva. A los 6 años, por causa del trabajo, mi padre sale a la costa, a la ciudad de Ica, al departamento de Ica. Entonces, Dios los lleva allí. Justo ellos estaban buscando una casa, ¿no? Para habitar. Entonces le ofrecieron la casa pastoral de esa iglesia. Le oiga, dijeron, tú cuídame la casa pastoral porque nadie vivía, ¿no? ajá. Entonces, como no íbamos a pagar alquiler, nos cuenta mi madre, entonces decidimos vivir ahí, ¿no? Decidieron vivir ahí. Fue ahí que yo a los 6 años recién voy a una iglesia, escucho una iglesia, ¿no? Mm, Pero mi papá seguía en esa vía perdida, ¿no? ujú, Él, en alcoholismo, vivía esa vía perdida. Entonces nosotros, bueno, yo lo que me acuerdo, he visto esos episodios, ¿no? El alcohol y todas esas cosas que produce el alcohol, ¿no? Entonces, a los 6 años yo voy a una iglesia y fue a los 9 años en una campaña evangelística. ujú, Hasta ahora yo me acuerdo, un pastor chileno todavía era, predicó el evangelio. Entonces yo a los 9 años recibí a Cristo como mi salvador personal. mm, Entonces el pastor predicó. Yo entendí a los 9 años el Evangelio y entonces decido, ¿no? Decido entregar mi vida a Cristo. Y a partir ya de los 9 años, mi adolescencia, crecí ya en la iglesia, ¿no? Con todo mm. mi madre y posteriormente también mi padre, Eso después le de iba, 2 años, eso le iba a preguntar, su de- papá igual terminó no, yendo a la iglesia luego. sí, Ok. después de 2 años, mi padre conoce a Cristo también Mm, y él toma una decisión también, ¿no? De servir a Cristo. Mi padre, por la gracia de Dios, hoy es un pastor ya por muchos mm. años en la selva del Perú, en Iquitos.
Ok. ¿Y en qué momento, estando usted en la selva, sabe que existe un lugar que se llama Sicuani y decide moverse para allá a vivir? No, yo mi adolescencia Ujú, y mi niñez, desde los 6 años ya viví en la costa, desde los 6 años hasta toda mi adolescencia. Yo tomo mi decisión en un campamento a los 15 años ujú, en Lima, que es la capital del Perú. ujú. Entonces me fui a un campamento a Lima y allí tomo la decisión en un campamento, en una fogata, de servir a Dios, ¿no? Ok. De, de servir a Dios a tiempo completo, ¿no? Y me Wow. preparé, terminando la secundaria a los 16 años, me preparé en el seminario, ¿no? Para esto. Muy, Ok. muy joven, y a los 20 años me gradué del Ujú. seminario, y lo que yo siempre recuerdo en mi mente fue, ¿no? Cuando me gradué a los 20 voy a ser misionero, decía, en la selva o en la costa, pero menos en la sierra. Ok. No quiero la sierra, sea mucho frío y todas las cosas que hablan, ¿no? Bueno, y de hecho usted ahorita Pero está con sueta, ¿verdad? Me imagino que ahí está sí, bastante frío. sí, entonces dije eso y mira, Dios me tiene acá y me encanta este lugar. Ok. Aquí hay una iglesia, de la Biblia dice, aquí en Sicuani. Mm. Entonces, por la gracia de Dios estamos trabajando ahí con los niños, los adolescentes y también orando para que los padres también de ellos sigan a Cristo, ¿no? Depositen su fe en Cristo y le sigan. Ahorita tengo muchas preguntas de ese ministerio que usted está haciendo, Tiño, pero antes de entrar ahí me gustaría de usted un poco más. Esa adolescencia, ¿cómo fue? ¿Cómo es un adolescente en Perú? Y qué presión social hay cuando usted, por ejemplo, a los 16 años decide, yo voy a prepararme para ser pastor, ¿verdad? ¿Cómo fue eso con sus amigos alrededor? Uy, si te cuento, Joshua, fue algo, cuando yo estaba en el colegio, te cuento todavía, Ujú, yo ya había recibido a los 9 años a Cristo, a los 2 años me bauticé. ujú, Y entonces ya yo era un adolescente, un adolescente que estaba creciendo en Cristo, ujú, porque si hay algo que siempre me inculcaron fue la lectura de la Biblia. Yo desde adolescente comencé a leer la Biblia, y la Biblia nos dice, ¿no? Que hace sabio, dice Salmo 19, ¿no? Capítulo 7 al 10, pero hay una frase que siempre me quedó marcado de este adolescente, ujú, que dice, hace sabio, dice al sencillo, ¿no? mm, Entonces comencé a leer la Biblia. Y créanme que a esa edad uno entiende, porque un adolescente puede amar, puede conocer, puede obedecer a Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Cristo, tiene el Espíritu Santo que le ayuda en este proceso. así es. Entonces recibía burlas en mi colegio, ¿no? Me Mm, decían, ahí viene el aleluya, ahí viene el padrecito, y ujú. muchas burlas y mucha presión también de los amigos, ¿no? En cuanto a los pecados, ¿no? A los vicios, ¿no? Que el alcohol, Porque usted no que participaba de eso y ellos sí. claro, y yo Mm, lo que siempre digo, siempre a los adolescentes también, porque recuerdo mi adolescencia aquí, a los chicos que tenemos en la iglesia, ¿no? Cuando uno responde bien, entonces, dos maneras, ya no te hablan, ya no te hablan, te excluyen ujú, del grupo, ujú, o otro, se burlan de ti. mm, Entonces, cuando uno responde bien, entonces yo ya a esa edad me alimentaba la palabra de Dios y respondía bien, ¿no? Yo soy cristiano, decía, yo soy hijo de Dios, yo agrado a Dios. Entonces tenía esas burlas, ¿no? Y también esa exclusión, ¿no? Ya no se metan con él y esas cosas, ¿no? ujú, Que el alcohol, que la enamorada, que el novio y la novia, y eso, eres monce, eres onzo, eres pago. ujú, Entonces, pero Dios me cuidó, me libró de todas esas cosas, ¿no? Por responder bien también. O sea, no es que yo también me igualaba con ellos, ¿no? ¿Qué sabes tú? Tú no sabes nada, ¿no? Yo le respondía bien con la palabra de Dios, ¿no? Como Jesús, ¿no? mm, Y como todas las personas que vemos en la Biblia respondieron bien con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, con la palabra de Dios, cuando uno responde bien, o se burlan o no te hablan, ¿no? mm. Entonces, seguí eso a los 16 años, terminé, me fui al seminario y llegué al seminario, mis padres son de una condición en esa época muy baja eran, ¿no? Porque yo Mm. tenía dos hermanos todavía, Económicamente. económicamente una condición baja, ¿no? Tiene tal Eh, vez, perdón, antes de que me empiece a contar de esa parte del seminario y esto que me está diciendo, me gustaría volverme a eso que me está mencionando, porque yo quería hoy mencionar un pasaje de Juan 17:14.
donde Cristo casualmente está hablando, está orando, está hablando con Dios acerca de sus discípulos, ¿verdad? Y le está haciendo una petición a Dios que, por lo que usted me menciona, esta petición que Cristo le hace al Padre se llegó a cumplir en su vida. Y dice Juan 17:14, yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ese es Jesús hablando de sus discípulos, ¿verdad? Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, qué interesante cómo usted en en este momento de su juventud, ¿verdad? Me menciona que usted escuchó la palabra, ¿verdad? Y en este momento Dios no lo quita a usted del mundo por hacerse salvo, ¿verdad? Lo deja en este mundo, pero lo guarda del mal, lo guarda de todos esos pecados que usted está mencionando que sus compañeros sí hacían y usted no, ¿verdad? Qué bendición cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y decidimos ir por Él, ¿verdad? Y no seguir el mundo. Sí, y eso lo que también un consejo en Proverbios, ¿no? Capítulo 1, 14 dijo, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, dice, ¿no? Mm, Ese consentir es permitir, ¿no? Es ujú, que uno toma la decisión. Y cuando uno está sembrado y fuerte en la palabra de Dios, cuando uno tiene esa comunión con Dios, entonces uno responde bien y se aparta de las cosas mundanas del mundo, ¿no? ujú, Entonces, mi papá, cuando yo tenía 10 años, mi papá se entrega a Cristo y mm, decide también ir al ok, seminario. Entonces, y él nos inculcó, tú sabes, vivir una vida perdida. Cuando él se entregó a Cristo, al día siguiente ni un vaso de alcohol, dejó todas sus costumbres y se entregó por completo a la palabra. Yo he visto a mi padre, yo he visto a mi padre de rodillas, desde mm, que se convirtió al día de rodillas orando, leyendo la Biblia. Y él nos inculcó eso, aunque suene chistoso, nos decía, cuando llegamos al colegio había un letrero grande, ujú, si no has leído tu Biblia, no comes, decía. ujú, Si no has leído tu Biblia, no comes, decía, ¿no? Entonces, tú sabes que la época antigua, o sea, aquí hablando de Perú, ¿no? La época ok, antigua era una época dura, ¿no? Decía que la letra entra con sangre y todas esas cosas, ¿no? Que sembraban. Entonces, recibí desde niño esas cosas, ¿no? Esa función. Y es lo mismo que nosotros también aplicamos en la vida de nuestros hijos, ¿no? Bueno, en el caso de mis hijos y también de la iglesia, ¿no? Todos los días los niños tienen que leer los capítulos diarios de la Biblia, ¿no? Porque eso me ayudó a mí a plantarme firme y a desechar las cosas mundanas. Entonces, Joshua sigue pasando mi vida, transcurriendo mi vida. Ya desde los 9, 10, 11 años también he vivido, como te dije, de condición humilde, éramos de pobreza, ¿no? ok, Te cuento que si te puedo compartir también estas cosas, ¿no? Yo vivía al frente del cementerio, ujú, o sea, al frente del cementerio, mi techo era las estrellas, se tenía que ir a recoger agua de un pilón, cada uno tenía unos 15 minutos por familia, con sus baldes, mm, y desde los 9 años comencé a trabajar también, ¿no? Vendía chupetes, helados, después boletero, cobrador de micro. Entonces, hemos trabajado también, ¿no? Dios nos ha dado fuerzas para trabajar y a los 16 años decido ir al seminario, ¿no? ok, Entonces, en el seminario fui por fe. Yo dije, había trabajado todo el verano porque en abril comenzaban las clases. Entonces, trabajé todo el verano cobrando micro. Entonces, ¿qué? junté mi plata, ¿no? Mi matrícula y mi Co- mensualidad del seminario. ¿Cobrando qué? Perdón. Micro, bus, Ah, ok, ok, boletero, que le dicen acá, ¿no? ok, ok, El que cobra el pasaje, ¿no? Sí, o sea, ok. En nuestro país es entonces, bus. Sí. ya, acá es, ajá. Ok. Entonces, fui, pagué mi matrícula el primer mes. Entonces, si hay una cosa o sea, si hay una cosa que siempre me inculcaron era la firmeza, el temor de Dios y la fe, ¿no? Mm, Entonces,
Voy, pago y termina el fin de mes, pe, ¿no? Tienes que pagar. Entonces me llaman pe, a la oficina, ¿no? Tutiño, ¿cómo vas a hacer, no? Yo era adolescente todavía, o sea, 16 años tenía cuando fui al seminario. Mm, 16 para 17 iba a cumplir. ¿Cómo vas a hacer? Ya es el siguiente mes, debes un mes ahora, necesitas pagar. mm, Yo le digo, yo no tengo, le digo. Sinceramente, yo tomo un paso de fe, yo no tengo, le digo. Si usted me quiere votar, me va a tener que votar con policías porque yo no me muevo de acá. Yo estoy seguro, si él me ha llamado, si él me ha invitado para su obra, si él me ha llamado, él va a proveer, él va a pagar, le decía al director. Entonces el mm, director se quedó impresionado de mis respuestas, ¿no? Entonces, no me votó. mm, Está bien, me dijo, haremos algo por usted, me dice Autiño. mm. Hermano, yo estudié mis 4 años becado en el seminario. Solo Ese, pagué un mes de mis 4 años en el seminario, solo pagué un mes. ese es el Señor, ¿verdad? Ese es el Señor. El Señor y esa firmeza también, y esa pasión, y pagué un mes y los 4 años que estudié fui becado, nunca pagué, Mm, nunca pagué. En esos tiempos el amor y la pasión por Cristo empezó a crecer más de estos 17, 18, 9 años. Leía la Biblia, había breaks en el tiempo de los recreos y yo me quedaba a leer la Biblia y la Biblia, y lo sigo haciendo, ¿no? Leyendo la Biblia y también inculcando eso en la iglesia y a mis hijos también, ¿no? amén. Entonces, sepa usted que yo me casé a los 20 años, Ujú. 20 años, yo tengo 33, en abril, el 10 de abril cumplo 13 años de casados, entonces me Wow, casé a los 20 años y mi esposa también era del mismo seminario, ok. ya del mismo seminario me casé a los 20 y comenzamos a servir juntos ahí en la misión en Lima, en BCM. Eso iba a preguntar, entonces, ustedes salen del seminario e inmediatamente por ahí había ya una misión para trabajar. Sí, comenzamos trabajando con niños, haciendo programas en las calles de evangelismo, con títeres, payasos, coreografías, pero predicamos el evangelio. Ok. Y así íbamos semanalmente a las iglesias que había en Lima a ayudar con programas de niños. Desde ese momento ya como pastor en ese ministerio, Misioneros, como misioneros, misioneros. sí, a los 20 años, ¿verdad? Con mi Ok, esposa nos graduamos y comenzamos a trabajar como misioneros en esa misión. ok. ¿Y cómo llega a suceder este ministerio donde estás actualmente, Tiño? De la iglesia, la Biblia dice. Bueno, después de eso hay muchas cosas más antes Ok, no me que, quiero que adelantar, llegar. entonces, cuénteme. Claro, antes de eso, de estar aquí, ha pasado varias cosas, y Ok. cosas, de verdad yo digo, solo ha sido el Señor, de verdad. Estar Ok. aquí es el Señor, porque yo después de eso, yo voy a servir a mi iglesia 2 años. Mm, Yo dejo la misión y me voy a mi iglesia ahí, en Ica. Mi iglesia en Ica se llama la Iglesia Evangélica Bautista y Misionera Esperanza Vía de Sutanjaya. Yo ujú, sirvo en mi iglesia 2 años ahí donde mi papá era el pastor. ok. Entonces regreso a mi iglesia y sirvo 2 años allí. Después regreso a Lima y sirvo en la iglesia de mi esposa un año de pastor de jóvenes, Ujú, un año. Entonces orábamos por mi esposa, ¿no? Donde el Señor quería establecernos. Y hubo una invitación para venir a Cusco y bueno, Dios abrió las puertas y estuve de pastor. Bueno, había un pastor principal y yo era también pastor asociado o ujú, copastor, como lo dicen acá, ¿no? ok. Entonces yo serví en Cusco. Cusco es la capital del departamento de Cusco, ¿no? Ujú, Entonces yo estuve ahí 5 años pastoreando en el wow. área del discipulado más que todo, la enseñanza. Ujú, Entonces en ese trayecto lo conozco a nuestro amigo, siervo, varón de Dios, a Pablo, a Pablo. al pastor Pablo Delgado Ok, Robles. ok. Pablo Andrés Delgado Robles, lo Y conozco. con Pablo tengo Mira, una entrevista pendiente aquí en el podcast. Probablemente un episodio futuro va a aparecer por acá. yo lo conozco a Pablo de una manera que tú no puedes entender, ¿ah? De verdad. Hasta ahora Ajá. cuando conversamos con Pablo, oh, Pablo, ¿cómo nos conocimos, cha? Nos conocimos, nos juntamos en una mesa, comimos y Ajá. te dije esto vas a hacer y quedamos.
Así fue, porque él tiene aquí, usted sabe que Ani, su esposa del pastor Pablo, es de Sicuani, de Cusco, ¿no? Y ellas tienen Ajá. unas primas en Cusco. Ujú. Entonces, esa prima iba a la iglesia, a refugio, donde yo era pastor, Mm, ¿ya? Y la iglesia, el local de la iglesia, quedaba unos 4 casas, porque ella tenía un restaurante, 4 casas. mm, Entonces, ella me comentó, ¿no? Ha venido un primo de Ani, es nuestro primo también, es pastor también en Costa Rica, ya han venido a Sicuani antes. mm, Y como yo le iba a discipular a ella, ujú. yo le iba a enseñar a la hermana ahí a su restaurante. Entonces, yo voy, ¿no? Y justo aparece Pablo. Pablo aparece y comenzamos a compartir todo y nosotros teníamos eso fue en febrero, yo lo conocí en febrero, y nosotros teníamos campamento en julio y agosto, de niños y de adolescentes y jóvenes. Okay, okay. Entonces, hablamos con Pablo, todo, y le digo, hermanos, usted va a venir en julio, agosto a Perú, ¿no? Sí, me dijo, porque él justo iba a venir a establecer ya La iglesia. aquí a Sicuani. Ujú. Yo lo conozco todo y le digo, hermano, por favor, usted predique, ¿ya? Usted predique en el campamento de jóvenes y adolescentes. Mm. Pablo me dijo que ya, no, usted va a predicar, o sea, fue conocerlo un momento nada más, terminar el plato de comida y le dije, usted va a predicar, le dije. Lo, Usted, lo, hermano, lo tiró al agua, sí, decimos en sí, Costa Rica. usted va a predicar, hermano, por favor, me confirma todo. Y Pablo me dijo que ya. Entonces, llega pues febrero, marzo, y yo le dije, en junio más o menos él se comunica, ¿no? O yo me comunico, no me acuerdo bien ya esos Ajá. detalles, ¿no? Pero me dijo, sí, sí, hermano, no se preocupe, yo voy a estar ahí en el campamento predicando. Entonces llegó el tiempo, en el campamento lo conocí más, un hombre de Dios, un hombre de oración, del estudio de la palabra de Dios, que también me ha enseñado a mí, ¿no? Ujú. Entonces fue un campamento donde muchos jóvenes adolescentes tuvieron decisiones, ¿no? Mm, Pero interesante. lo que no sabe Pablo es que en el campamento de niños le hicimos lavar platos. Al invitado, Hay que ir dispuesto a todo, ¿verdad? al invitado, como faltaba manos, el pastor nos ayudó, el pastor Pablo nos ayudó lavando los platos, en algunas cosas, actividades que necesitábamos. En el campamento ya de jóvenes adolescentes se dedicó ya Ujú, a predicar, ¿no? Y de ujú, ahí creció nuestra amistad, donde yo le dije, Pablo, por favor, usted nos puede enseñar algunos cursos. Tenía un grupo de hermanos que llevaba discipulado. ujú. Usted nos puede enseñar, le dije. Entonces él me dijo que sí, ¿no? Y todos los lunes él venía a la iglesia en Cusco, al refugio, y nos compartía, nos enseñó este panorama histórico de la Biblia. Un curso Entonces, excelente, sí. ajá, y todos los lunes nos enseñaba. Ok. Y él también allí ya compartía, ¿no? Las cosas que estaba haciendo en Sicuani. Qué interesante. Yo llevé panorama también los lunes. Pero Sí, ok. sí. Y Y, entonces, con, ujú, y hasta ahora me recuerdo de su clase, todo el camino de Abraham, todo el ujú, camino de Abraham, de dónde salió, todos los detalles nos hizo hacer. la época patriarcal. Entonces, sí, entonces él nos enseñaba y nos compartía lo que estaba pasando en Sicuani, ¿no? Ok. Entonces, más o menos pasó un año, no recuerdo bien, Dios, casi un año. Entonces Dios nos tocaba nuestro corazón, ¿no? Ujú, Dios tocaba nuestro corazón, ¿cómo es eso? A ver, y vinimos con mi esposa, ¿no? Vine yo, creo, primero, y visité la iglesia. Después vino mi esposa con mis 2 hijos y vimos, ¿no? La iglesia aquí que estaba comenzando en Sicuani, en Manzanares. ujú. Entonces vimos todo y fue en febrero donde yo le digo a Pablo, Pablo, voy a ir, Dios me está llamando. Ok, pero porque ya usted sabía que Pablo se venía para acá, o No, no, simplemente no, usted quería ir no, a no, apoyar el trabajo de él. sí, Pablo no se iba a venir por acá todavía. Ok, Cuando y tal conversamos vez, eso, es que tal vez voy a mencionar esto para los que nos escuchan y tal vez no tienen todo el contexto. Pablo es un misionero de Costa Rica que sale a Perú, ¿verdad? Y estando en Perú, empieza una obra en este lugar que se llama Sicuani, y aquí es donde usted me está mencionando, Tiño, que usted llega a ayudarle a él en esta obra, si lo entiendo bien. sí, Ok. porque Pablo había orado y Dios más o menos le había dado un tiempo, ¿no? Unos Ujú, años para quedarse acá y establecer la iglesia, pero él
Antes que yo le diga eso, él ya estaba orando para que Dios levante una persona, Mm, para ujú, que Dios levante una persona y se pueda, pueda quedarse, ¿no? En la iglesia aquí que estaba comenzando. ujú, Entonces, cuando yo le digo eso, Pablo pues, se llena de gozo y dice, siempre eso ha sido mi oración, ¿no? Que Dios levante a alguien. Entonces, Pablo me dije, dame un tiempo porque voy a orar, voy a pedir la confirmación del Señor, ¿no? Entonces, después de un tiempo de oración, él vino y me dijo, sí, usted, Dios me ha confirmado, usted es. mm, Y en febrero de ese año yo me mudo ya a vivir con él acá a Sicuani. Y ok. estuvimos, cuando vinimos, justo nos agarra. En febrero vinimos, estuvimos un mes y en marzo agarró la pandemia, La ¿no? pandemia. Ay, Sí, en la ok, pandemia nos agarró y él estuvo aquí compartiendo, estudiamos la palabra juntos, ok. también me preparó para ¿Qué? poder enseñar mejor, predicar, por la gracia de Dios, ¿no? Sí, qué lindo eso que usted menciona, porque hay un, creo que es un salmo o proverbio donde dice hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Y en esta manera el hombre aguza ¿verdad? O moldea el rostro de su hermano. Entonces, qué bueno que usted siendo pastor e inclusive habiendo llevado un seminario y todo, se topa con él y le pide, en otras palabras, que aguce su rostro, ¿verdad? Que sigan en ese proceso de crecimiento juntos y darse de la mano con otra persona que lo ayude a uno en ese proceso de crecimiento espiritual, ¿verdad? Yo creo que una humildad que todos tenemos siempre que tener es el hecho de que no sabemos todo, ¿verdad? O sea, la Biblia es inmensa, es extensa. De hecho, un día esto se hablaba con alguien, ¿verdad? Y yo le decía, "Vea, si yo me meto a estudiar toda la Biblia, no me alcanza la vida, ¿verdad? Para llegar a profundizar en todo. Y la persona lo que me dijo es, bueno, especialícese, ¿verdad? Métase profundamente en un tema y hágase, ¿verdad? Lo más que pueda en profundidad de algún tema y qué importante que después uno pueda compartir eso con alguien que se haya especializado en otro tema, ¿verdad? Y bíblicamente uno se motive y pueda compartir su conocimiento y crecer, ¿verdad? Con otras personas. Entonces, qué bonito ver eso en la vida práctica en usted, Otiño, usted y Pablo, siendo bendecidos uno al otro, ¿verdad? Qué bendición. Sí, fue una bendición conocerlo y estar con él, aprender las palabras de Dios juntos, ver su ejemplo, su amor, su pasión por el Señor, Ujú, la búsqueda, la búsqueda de él con su esposa del Señor, ¿no? ujú, Y yo quiero acotar algo aquí, ¿no? Muchas veces como pastores no sabemos, ¿no? Que debemos orar, que debemos leer la Biblia, que debemos ujú, buscar a Dios temprano, como Jesús, ¿no? Levantándose muy temprano, sabemos, pero muy pocas veces lo practicamos o hay esa pasión o hay ese amor para poder hacerlo, ¿no? mm. Se hace Entonces, rutina. por la gracia de Dios, cuando yo veo eso, lo primero que yo sabía que hay que hacerlo, ¿no? Mm, Como yo siempre digo, ¿no? Si estás orando, ora más. Y mm, siempre me viene al pensamiento cuando Jesús se llevó a en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado, ¿no? Ser llevado a la cruz. Dice que Jesús va a orar y le lleva a Pedro, a Juan, a Jacob, le dice, y cuando regresa le dice, ¿no has podido velar conmigo una hora? una hora fue todo. Y eso siempre es un punzante en mi mente y en mi corazón. ¿No has podido orar conmigo una hora? Mm, Entonces, si estamos orando, hay que orar más. Estamos estudiando, hay que estudiar más. mm, El ministerio es eso, el poder, la fuente del ministerio, el poder del ministerio es pasar tiempo con el Señor. En Marcos capítulo 4, ujú. si me dejas buscar aquí en la Biblia, Sí, por favor. dice, cuando Jesús va al monte a orar y baja, dice que llama a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿no? Marcos capítulo 3 versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos, dice, a predicar. Aquí el llamado es claro, el llamado es para que estén con él, para pasar tiempo con él y para enviarlos a predicar. Nuestra misión es predicar de él, pero no vamos a saltarnos, lo El, es- primero. el estar con él. Sí. El llamado, ese es nuestro llamado, estar con Él. Y después vamos a salir con poder, las personas van a venir a Cristo, no porque tú seas el mejor, sino porque hay esa comunión con Él, con su Espíritu.
Entonces el llamado es claro, estar con Él, pasar tiempo con Él, tener comunión con Él, Ujú. estar con Él, tus pensamientos que sean Él, que cuando estés barriendo, cocinando, haciendo algo, que tu meditación sea Él. Yo, El salmista decía, yo he hecho para terminar, el salmista ujú. decía en Salmo 119, o cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella a mí, meditación. Pensemos en la Biblia, pensemos en Él, pensemos y meditemos en cualquier cosa, oremos sin cesar en todo tiempo. Ahí radica el poder del ministerio, el poder en la predicación, en esa intimidad con el Señor. Así es, y digamos, con lo que estamos hablando, yo percibo también el pecado que Jesús le atacó mucho a los fariseos, ¿verdad? Fue un pecado de básicamente orgullo, ¿verdad? Si ponemos estas dos partes de ese versículo que acabamos de leer, el estar con Él y el predicar, hay una que se hace en privado, ¿verdad? Y hay otra que es en público, ¿verdad? Y los fariseos tenían esa costumbre, por ejemplo, con las oraciones, ¿verdad? O cuando iban a dar ofrenda, ¿verdad? Sonaban y hacían una fiesta gigante para decir, ahí viene el compa que va a entregar, ¿verdad? Y Jesús dice, bueno, no, yo prefiero a esta señora, ¿verdad? Que dio de todo lo que tenía, con, con una actitud más interna y menos externa, ¿verdad? Entonces, creo que como seres humanos, el diablo también nos ataca a través del orgullo, ¿verdad? Y tanto los pastores como cualquier cristiano, eh, le gusta más la parte de predicar, ¿verdad? O la parte externa también, la parte donde los demás ven, pero no nos gusta tanto la parte interna, ¿verdad? Donde nos toca estar con Él. Como dice usted, estar en esa relación con Dios, en esa oración, perseverando en la palabra. Y qué importante, Tiño, que usted lo menciona y nos recuerda todo eso. Sí, lo que usted menciona está en Mateo capítulo 6, ¿no? Donde Jesús le dice esas cosas, ¿no? Acerca Así de la es. limona, de la oración y acerca del ayuno, ¿no? Ujú. Entonces, donde usted menciona que esta viuda dio todo, está en Lucas 21, ¿no? Que dio todo lo que tenía, ¿no? Ujú. Pero como usted dice, ¿no? Hay que ser humildes, ¿no? Humildes. Así es. El mismo apóstol Pedro dice, humillado bajo la mano poderosa de Dios, que los exaltará a su debido tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, uno como pastor muchas veces, ¿no? Porque yo predicaba en la iglesia, ¿no? En la refugio, predicaba, hacía muchas cosas, pero cuando vine a Sicuani tuve esa humildad para poder aprender, ¿no? Para volver a eso, ¿no? A eso que yo me acuerdo que de adolescente y de jóvenes, una búsqueda intensa, Ujú. intensa, poníame alarma temprano Ese y primer ver, amor. y ver al pastor Pablo, a su esposa, en esa pasión, ese amor. Entonces yo Ujú. dije, algo está mal, ¿no? Y gracias a Dios, él en su comunión con Dios nos guió, ¿no? Nos guió a mí y a mi esposa. Estamos muy agradecidos con él porque nos ha guiado, nos ha entrenado, nos ha enseñado la palabra de Dios como debe ser, Ujú. como también se debe predicar, ¿no? Entonces hemos aprendido y gracias a Dios, ¿no? Llegó el tiempo donde él ya tuvo que regresar a Costa Rica con su esposa y ya usted sabe que él está pastoreando, pues, ¿no? En la Sí. iglesia la Biblia dice en Costa Rica y aquí estamos nosotros también en Sicuani, en la iglesia la Biblia dice aquí en Sicuani, Cusco. Bueno, no, y tal vez ahora sí me gustaría hablar de esta etapa actual en donde está usted, ¿verdad? Me gustaría, eh, entendiendo que usted está en Sicuani, ¿verdad? Me gustaría saber cómo, cuáles son esas problemáticas sociales que hay en ese lugar, ¿verdad? En Sicuani, eh, ¿qué, qué, qué es el ambiente social con el que la gente lucha? Para, tal vez lo menciono porque quiero conocer desde Costa Rica, ¿verdad? Yo le podría mencionar lo que la gente hoy en día aquí lucha, ¿verdad? Pero me gustaría saber en Perú, ¿verdad? Y en una ciudad de, de montaña que ustedes le dicen la sierra, ¿verdad? Sí, En la Sierra, sierra, ajá. ¿cómo es la vida en la sierra y cuáles son los pecados con los que el diablo ataca a las personas en la sierra? Justo predicaba acerca del engaño del mundo, el engaño del Satanás, ¿no? Entonces, aquí los pecados son los chicos, los adolescentes ya tienen una presión más que todo por el alcohol. Aquí Sicuani mucho alcohol es, mucho Mm. alcoholismo. Mm. No, los padres son también, muchos son idólatras, ¿no? Adoran rezan a los santitos.
y el cargo y las fiestas patronales y el alcoholismo, y usted sabe en qué termina todo eso, ¿no? Ujú, Entonces, los adolescentes también, más que todo, son influenciados por estas cosas también, por el alcohol, las costumbres aquí, las danzas, y mucho costumbrismo, ¿no? Entonces, ujú, hace poco salió una noticia aquí en Sicuani, por Facebook, un adolescente de 13 años inconsciente por el alcohol. El ujú, serenazgo, la policía fueron a darle los primeros auxilios y llevarlo a la comisaría de la familia para que sus padres lo recojan, ¿no? Entonces, ujú, imaginen, un adolescente de 13 años en un estado inconsciente por el alcohol, ¿no? Entonces, todo comienza porque no hay una figura paterna ujú, en el hogar también, porque no hay, o sea, y también lo otro es, muchos hijos tienen, ¿no? ujú, Tienen cinco, seis, siete, cuatro, tres, y las personas a veces por el trabajo vienen del campo, se van a 2, 3 horas a su campo y regresan a la ciudad cada fin de semana, y los hijos crecen solos, ¿no? ujú, El de 7 cuida al de 5, el de 5 cuida al de 3. ujú, Entonces, esas cositas, ¿no? Y otra cosa, como no hay amor en el hogar, no hay amor en la casa, entonces usted sabe, ¿no? Cuando no hay amor en la casa, un abrazo de los padres a los hijos, entonces buscan amor en el novio, en la enamorada y esas cosas, ¿no? y terminan en Y, embarazos prontos. y como usted lo ha dicho, ¿no? Ujú, Correctamente, ¿no? Pero como yo le decía, no, o sea, el alcohol, ¿no? Ellos comienzan probando alcohol. Entonces, el alcohol es la puerta, ¿no? A otras cosas, ¿no? ujú. Las drogas, el sexo libre, el faltar respeto en la casa, la desobediencia y todas esas cosas, ¿no? Bueno, Yo les, com- yo les compartía a los muchachos, ¿no? Hay muchos, en los comerciales de cerveza, le decía del alcohol, al último sale, ¿no? Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Le dicen, ¿no? Qué gran consejo, ¿no? Pero Satanás engaña de una astuto. manera, es astuto y de una manera sutil. Ujú, Y yo le digo, ¿qué es lo que te dice esta frase? Toma, pero no mucho. ujú, Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Le digo, ¿qué te dice? Toma, pero no mucho. Nunca te va a decir no lo hagas, no tomes, porque ujú, una persona que toma le puede gustar. Entonces ujú, puede convertirse en el próximo alcohólico de esta ciudad. Usted no sabe. ujú, Entonces, no. Y la influencia de los amigos, ¿no? Como ven que van a la iglesia o como ven que están ahí solos, entonces el adolescente o el joven, ¿no? Todavía en su inmadurez, ¿no? A ver, hay que probar, ¿no? Vamos a probar, a veces ujú. por curiosidad o la presión del grupo también caen en estos pecados, ¿no? Y ahí es donde uno entiende lo sabio que es la Biblia, ¿verdad? Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces uno entiende el porqué de esa bienaventuranza. Como le dice usted, no, no se ha sentado en silla de escarnecedores por primera vez, no nos sentemos por primera vez en ninguna de estas cosas para evitar dar esos siguientes pasos, ¿verdad? Es importante que nosotros, no, como cristianos, no tengamos ni siquiera la curiosidad, ¿verdad? De muchos de estos pecados, porque una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Y ahí es donde vamos creciendo en el pecado y después cuando nos damos cuenta estamos hundidos en esto, ¿verdad? Y qué importante o qué bonito para mí cuando la Biblia se confirma, ¿verdad? En lo práctico. Y, y sí, y si uno no prueba por primera vez, nunca va a tener ganas de nada, ¿verdad? Sí, esos son los pecados más o menos, la idolatría, el costumbrismo y el alcoholismo, ¿no? Que son fuertes por esta zona. Que es interesante porque no se aleja mucho de lo que vivimos en la sociedad costarricense, ¿verdad? En realidad, el diablo tiene una estrategia global, ¿verdad? Y Sí, aplica muy bien para cualquier ser humano y ver, ver que es lo mismo para ustedes es triste, ¿verdad? Que el diablo pues ataca a todos de la misma manera y todos todos nos vamos con las mismas, ¿verdad? Es muy triste. sí, como iglesia estamos predicando el evangelio, el poder de Dios, ¿no? Una, un, Cristo, ujú, amén. Cristo es el único que puede cambiar la vida de las personas, de estos niños, de sus padres, ¿no? Y seguimos ahí predicando.
una consulta que tengo es por un amigo que se fue y bueno, ahí creo que es el episodio número 6 en el podcast de un amigo que se fue de misiones por todo Sudamérica, ¿verdad? Él me decía que parte de ese choque cultural o de esa parte complicada cuando presentó a Dios es la concepción de Dios, ¿verdad? Porque para nosotros de este lado de América, en Costa Rica, pudiéramos decir Dios y la gente va a tener un concepto muy similar, pero cuando uno va a otros países, uno menciona a Dios y tal vez hay un concepto un poco distinto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la concepción generalmente de las personas en Perú, ¿verdad? Puntualmente en Sicuani cuando se presenta el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es la concepción de Dios, de Cristo, del Hijo de Dios? ¿Cómo ven ellos todo el plan y el cuadro de salvación? Mira, acá tenemos muchas sectas, ¿no? Están los mormones, pentecostales, Dios es amor. También hay israelitas del nuevo pacto, bueno, dicen del nuevo pacto, ¿no? Mm, Entonces, o sea, cuando uno va a predicar acerca de Cristo, ¿no? O sea, tenemos diferentes respuestas, porque hace poco hemos ido a predicar. ujú, Hace, hace 3 semanas atrás fuimos por el barrio predicando y también en los mercados predicando el Evangelio de Cristo, ¿no? ujú, Y hemos encontrado muchas personas, ¿no? Todas las iglesias son iguales, ¿no? No, no, y la mayoría, o sea, la mayoría de respuestas es, yo ya tengo mi religión, yo soy católico, adoro a tal santo, o sea, son bien devotos a sus patronos, ¿no? A sus santos, ¿no? ujú, Y le quieres predicar de Cristo y todo eso, y te ven, ¿de qué iglesia eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué iglesia? O ujú, sea, ese rechazo, no, 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 yo soy católico. Inclusive cuando fuimos a predicar le dijeron a un chico, le dijeron, mira, acá están mis velas, estoy llevando estas mis velas para ponerle a mi patrón, a mi santito, y orarle y rezarle. ujú, Entonces la gente es muy, cuando ya comienza a predicar, a hablarles de Cristo, ahí nomás te dicen, ahí ujú, nomás. Pero hay otros también que te escuchan, ¿no? Que te escuchan, pero vemos que no les interesa, ¿no? Porque uno sabe, ¿no? Cuando le predica, le prestan atención ujú, y todas esas cosas, ¿no? O otros también con una señora, ¿no? Ah, que sí, Dios, o sea, sí, sí, el Señor Jesucristo, pero mis santos y también lo que digan los astros, ¿no? ujú. Las famosas chakras, Ish, ok, que qué alinea relativo. alinea tus chakras, nos decía. Ay, Entonces, hay diferentes respuestas, como en todo lugar, ¿no? Como en todo lugar. ok, ok. Pero pero sí, la gente acá su concepción de Dios lo centra en una imagen, ¿no? Mm, Eso es más que todo la concepción aquí. Dios es mi santo, ¿no? ujú, Le leo, lo rezo, le llevo flores, velas y todo eso. Y cuando hay fiesta patronal, los cargos y las cosas que uno tiene que poner para esa fiesta, ¿no? mm. Y eso me recuerda un poquito a Romanos, ¿verdad? Donde dice que empezaron a ver más a la creación que al creador, ¿verdad? Y muchas veces se da eso, ¿verdad? La concepción de Dios. Dios es, ¿verdad? La estrella o el sol o la luna o estas cosas, pero, o este santo, bueno, inclusive el santo ni siquiera, hay muchos temas, ¿verdad? Que más bien son muy lejanos de lo que es Dios, ¿verdad? Y muchas veces la gente los tiene como interiorizados, ¿verdad? De manera personal y son erróneos. Pero es bonito escuchar, Otiño, que en todas estas concepciones de Dios, ¿verdad? Y todo este revoltijo de pensamientos que la gente tiene, así decimos en Costa Rica, eh, ustedes están predicando la palabra, están predicando al Dios vivo, al Dios verdadero. Y eso me trae mucha alegría. Sí, estamos predicando, hemos ido a los mercados y también hace 3 semanas atrás también entramos a los colegios de los chicos de la iglesia predicando con un teatro el Ujú. Evangelio de Cristo. A Ah, los niños con un teatro de niños y a los jóvenes adolescentes con un teatro también de ellos acerca de los pecados, de los vicios que hay. mm. Y se les predicó de Cristo y también se les repartió libros de San Juan, de Romanos y también folletos. Otiño, ¿qué ha sido lo más complicado para usted como pastor Aquí en Sicuani, en general? Bueno, que creo que lleva muchos años de pastorado, ¿verdad? Y me gustaría saber cuál ha sido sí, la dificultad más grande que ha pasado.
cómo es saber lo que tienes que hacer, pero no hacerlo. O Mm, sea, cuando yo entendí eso y cuando yo lo apliqué fue mi punto de quiebre en mi vida espiritual, en mi vida familiar, en mi vida ministerial, ¿no? El pastorado, ¿no? mm, Como te decía, cuando yo entendí eso y cuando yo vi eso y cuando yo supe que tenía que hacer eso y cuando yo lo hice, vi un cambio, vi un cambio en mi vida, ¿no? Vi un cambio espiritualmente en mi vida, como Dios me iba haciendo entender muchas cosas de su palabra. ujú, Entonces, yo me gozo, ¿ah? Y pude ver y comprender y ir a las escrituras y decir, ¿no? Que así era, que así decía, tanto tiempo leyendo y nada. ujú, Entonces, Dios me abrió el entendimiento, ¿no? Cuando yo volví a esa pasión, a ese amor de buscarlo intensamente, ¿no? mm, Creo que ese punto de quiebre fue fundamental en mi vida espiritual, familiar y también ministerial, ¿no? Porque, como te dije, uno sabe, o sea, porque esto escucha en los seminarios, uno sabe que tiene que hacer, que la búsqueda intensa, ¿no? ujú, El salmista decía en un salmo, ¿no? O sea, solo te deseo a ti nada más, ¿no? Te deseo a ti, más que en los cielos, te deseo a ti, ¿no? Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma anhela ardientemente, ¿no? Por tu presencia. Y cuando uno lee los salmos, el salmista escribe, ¿no? Quisiera estar en tus atrios, en tus moradas, en tu habitación. Yo quiero estar ahí, prefiero 1000 años, ¿no? Que mm, estar cerca de tu casa. Y cuando haces esas verdades bíblicas, algo personal y algo práctico y algo, y una vida, y una experiencia vivida ujú, en tu vida todos los días, ya ves las cosas de diferente manera. No mm, No porque tú eres el mejor, ¿no? Sino porque Dios mismo te abre el entendimiento, te alumbra para poder hacerlo, ¿no? mm, Creo que eso y hablando también temas físicos también, ¿no? Físicos también, ¿no? Enfermedades, ok. enfermedades muy complicadas donde uno analiza y dice, ¿no? El Y viene la aguijón, duda, el y aguijón de la viene, carne. y viene la duda en la mente, ¿no? Y tú dices, ¿no? ¿Será que Dios me ha llamado para esto? Y vienen las dudas y los pensamientos equivocados. Ujú, Yo casi, yo casi muero cuando ya estaba en el ministerio, en el pastorado, creo que a los 20, 21, creo 23, 24, 25 años, no recuerdo exactamente. Me dio meningitis. ok. Meningitis es puedes quedar, puedes quedar hasta en silla de ruedas. Y Sí, es, algunas, es bastante delicada esa sí, ya enfermedad. unas capacidades ya no son las mismas, ¿no? Ujú, Déjame decirte que tengo 33 años y sigo físicamente bien, ¿no? gloria a Ah, Dios. y cuando ves también a tus hijos, ¿no? Bueno, hace poco pasamos, el año pasado, en diciembre, a mi hija le dio peritonitis. Se le Ujú, reventó la apendicitis, peritonitis le dio y eso fue en diciembre, en plena época navideña, ya pasó la Navidad en el hospital. mm, Y ellos esperan esta fecha con ansia. No solamente ellos, también todos los niños adolescentes de la iglesia esperan con ansias esa fecha, ¿no? ujú, Donde podemos compartir, anunciar de Cristo, ¿no? Entonces fue también algo complicado, ¿no? Donde siempre también no vienen las dudas, ¿no? O sea, ¿por qué ella, no? O sea, ujú, es una niña, uno a veces, uno piensa, ¿no? ¿Por qué ella es una niña? O sea, porque realmente mi hija es una niña que ama a Dios, le sirve. Ella está involucrada ahora en la escuela dominical, en el club bíblico con los niños. ujú, O sea, ¿por qué ella si te ama? Ella todos los días ora, lee su Biblia. Uno dice, no, ¿por qué ella, Señor? ¿Por qué? Pero todo está en control y en las manos del Señor. Uno tiene que seguir y esas cosas fortalecen la fe. Creo así que es. esos tres Ok. episodios. Sí, eso es las mismas cosas con las cuales el mismo Pablo luchaba, ¿verdad? Pablo decía el aguijón de mi carne y también esos momentos con los cuales también Job se vio confrontado, ¿verdad? Donde sus amigos le decían, hey, es que seguro algo está haciendo usted mal, ¿verdad? Y Job, pero, ¿verdad que vamos a recibir, eh, o sea, esto puede que venga de Dios también, ¿verdad? Él les decía, vamos a recibir solo el bien, ¿verdad? No, no se Ujú. vale, no se vale.
Y entonces es importante nosotros bíblicamente estar firmes, ¿verdad? Para en situaciones difíciles como estas, entender que puede venir prueba, ¿verdad? Y que la prueba va a producir paciencia, ¿verdad? Y al final la prueba nos va a hacer a nosotros crecer y va a darnos un paso más en esa santificación, ¿verdad? Y qué importante estas situaciones, cómo nos hacen a nosotros como cristianos crecer, ¿verdad? Estas cosas que pasaron fortalecieron mi fe, ¿no? Mi Ujú. amor al Señor, inclusive una búsqueda más de las cosas del Señor, ¿no? Amén. Y orar más también, ¿no? Esas cosas me hicieron Ujú. orar, orar, pasar más tiempo en oración con el Señor, ¿no? Para que Él guíe todas las cosas. Amén, Otiño, que así tiene que ser. Y tal vez como para ir cerrando este espacio, aunque me gustaría preguntarle de los cubis, ¿verdad? De las papas y un montón de temas más de Perú que quisiera por allá conocer. Me gustaría saber cómo podemos orar por usted, todas las personas que nos están escuchando en este episodio y tenemos el deseo de orar por usted como pastor en esta área remota, ¿verdad? De Perú, en la montaña. Y haciendo esta obra, escuchándolo predicar y todo, eh, asumo que hay situaciones por las cuales usted desea que oremos, ¿verdad? Y me gustaría saberlas. Sí, Joshua, te quisiera contar un poquito del ministerio que estamos haciendo aquí para que los hermanos Ujú, tengan una idea de lo que estamos haciendo. ujú, Como usted sabe, el pastor Pablo comenzó esta obra y cuando él se fue, nosotros estuvimos a cargo, ¿no? Estuvimos en una casa alquilada donde ya la sala ya, en pleno tiempo de COVID y de pandemia, hacíamos los cultos, nomás creo que paramos 3 semanas porque nos enfermamos también nosotros con el virus, ¿no? ujú, Pero, y en ese tiempo Dios había añadiendo almitas, ¿no? Niños, adolescentes, ¿no? Pero ujú. ya no cabíamos en ese lugar. Y este año tomamos un paso de fe en el mes de julio de venir a otro local. Ok. La misma señora que nos alquilaba nos alquila este local, pero este local es más grande, es Ujú. más o menos, porque usted tenga una idea, no, mil metros cuadrados, Ah, qué ¿no? bueno. Donde tiene habitaciones, Ujú, y también tenemos el comedor y la iglesia tiene su propio espacio, ¿no? También, ¿no? ujú, Entonces, desde julio ya aperturamos, ¿no? O sea, porque ahí estábamos en la iglesia, hemos crecido, ujú. pero no podíamos también, ¿no? Porque ya no entraba, Es que entonces era en vine. una misma casa, ¿verdad? Ajá, en una misma Sí, casa, sí, ajá. llega el Sí, punto donde es necesario algo más grande. sí, ya tú sabes, ya había 40 los niños pequeños y ya terminaba el culto, pero acá, gracias a Dios, a partir de julio, entonces, este año estamos consolidándonos como iglesia, ¿no? Los ministerios, los cultos. Tenemos culto de oración a las 11 y a las 2 de la tarde. Ok. Tenemos también el club bíblico Ujú, de niños y adolescentes los sábados a las 3 de la tarde. Y los domingos el culto familiar a las 10 de la mañana, ¿no? ujú, Y ya como usted sabe, ¿no? La vida de un pastor, visitar, enseñar a los padres, a los niños, ¿no? ujú, Discipularlos durante la semana y también estudiar la Biblia, ¿no? ujú, Entonces, este año estamos consolidándonos como iglesia. Ya tenemos el local de la iglesia propio, las sillas, todo ese espacio de la iglesia. mm. Gracias a Dios también tenemos nuestro espacio, nuestra habitación en nosotros como familia. El comedor también tiene su espacio. Ah, Hemos antes puesto también, sí, antes la, era todo ahí. la casa de ustedes era donde era la iglesia. Ok, Sí, donde estaba Pablo y cuando Pablo se fue ahí nos quedamos, ok, ahí era todo, pero ahora, gracias a Dios, ya cada cosa tiene su lugar, tiene su ok. ambiente, ¿no? Ya usted tiene su El casita con local, su familia. sí, Sí, es y necesario. hemos puesto el lotrero, todo, desde agosto hemos comenzado a predicar Ujú, en nuestro barrio, nuestros vecinos, puerta por puerta, en los mercados, en los colegios. mm, Y te comparto que en diciembre vamos a ir a predicar también el Evangelio a las comunidades de acá de Sicuani, mm, porque, o sea, siempre también mi corazón es predicar a las personas, a los mayores, ujú. a los abuelitos, a las personas que hablan quechua nada más, que no Ok. hablan español aquí, que no hablan U- castellano, sino que ¿Usted, hablan quechua. usted habla quechua? Yo no hablo, pero los niños que vienen a la iglesia, algunos hablan y también Ok. entienden. Mm, Entonces estamos haciendo nuestro equipo. Ellos ya saben, hemos practicado el evangelismo, ellos ya saben compartir de Cristo. ¿en Ellos quechua? van a ser, sí, ellos van a Ah, ser los que van a
compartir en quechua a las personas que vienen a estas actividades por Navidad, ¿no? Mm. El chocolate, el panetón y todas esas cosas traen a los niños y también a sus papás, en las comunidades. Entonces, ¿Qué es el vamos a panetón? predicar. ¿Mm? ¿Qué es el panetón? Panetón es el bizcocho con pasas. Ok, ok, Ya ese es acá, ¿no? Eso es famoso acá, que en Navidad hay chocolate y panetón, ¿no? ok, voy a Cuando tú dices buscarlo. eso, cuando dices eso, la gente se amontona, ¿no? Ok, ok. Entonces van a venir los papás también que solamente hablan quechua y poder compartirles el evangelio, ¿no? Mm, Entonces, viendo la necesidad también de los niños acá, de los adolescentes en cuanto al alimento, ujú, porque hay mucha anemia, los niños no tienen, o sea, no tienen una comida nutritiva, ujú. Hay mucha bien pobreza. complementada y, o sea, no tienen, pues, ¿no? Ujú, Ah, estuve orando y Dios confirmó y desde el mes de agosto tenemos un comedor mm, acá en la iglesia para los niños y adolescentes de la iglesia, ¿no? Que vienen. ok. Más o menos son 60, Mm, 55 a 60 que vienen a comer de lunes a viernes, wow. todos los almuerzos. Pues Ujú, comenzamos agosto, septiembre y imagina, estamos octubre y Dios provee también el trabajo, ¿no? ujú. Dios provee el trabajo también. Bueno, qué ¿No? Nos proyecto. bendice, sí, Ujú, nos bendices, también trabajo. Si te contara, yo vendo pura tecnología, ya, ujú, ya algo sabes, ¿no? Pura ok. tecnología y Dios a través de eso nos bendice, Mm, también para bendecir a la iglesia, ¿no? qué bueno. Hay, hay que, Eso me hay que recuerda dar. una entrevista que estoy, bueno, que creo que es el episodio número 7, ahí lo pueden ir a buscar, donde hablo de personas de la calle, ¿verdad? Y ellos, obviamente no es el caso suyo, pero el ejemplo sí, donde van a presentarle el evangelio a las personas de la calle, pero no pueden llegar solo con la palabra, ¿verdad? Hay que llegar también con alimento físico, ¿verdad? Porque estas personas tienen hambre. Entonces, qué importante también que en esta comunidad de Sicuani, donde hay este tema de pobreza también y donde la gente pasa estas dificultades, ustedes ponen un comedor y qué bueno que la gente llega y se encuentra todo el combo, ¿verdad? La parte física y también el alimento espiritual. Y, y a través de esto Dios también ha añadido algunas personas más a la iglesia. Estas hace 2 semanas Dios añadió a Lionel y a Ruth. Mm, Y bueno, ellos ya son grandecitos, tienen 10 y 8 años y también sus dos sobrinitos. Ellos mm, vienen cuatro, pero ellos dos ya se añadieron a la iglesia. Estas 2 semanas han venido fielmente los mm, sábados al culto, los domingos temprano y también los jueves. mm, Entonces están viniendo muy fieles. y sí, muy fieles al Señor estos niños. Me sorprende Leonel y Ruth, ¿no? Estas dos adolescentes que se han añadido a la iglesia, ¿no? Y también fielmente y también, ¿no? Y cuando uno habla con ellos también, ¿no? La necesidad también del alimento, ¿no? Ujú, El alimento que no tienen, ¿no? Entonces, los pedidos de oración sería que oren por mí como pastor de acá de la iglesia, ¿no? Que Dios me dé sabiduría, guía, ujú, más pasión, que me ayuden a orar, que pueda orar más, que pueda estudiar más la Biblia, ujú, que tenga esa comunión todos los días con el Señor. Otro pedido de oración sería por mi familia, ujú, que Dios provea también nuestras necesidades también familiares. ujú. Y el último pedido de oración sería por el comedor, ¿no? Por el comedor, que Dios provea también los insumos, los víveres también que al mes, ¿no? Ujú. Al mes Bueno, para poder dar a los niños, ¿no? ok. Bueno, y si usted está escuchando este podcast y también desea colaborar en alguna manera a este ministerio que tiene Tiño, puede ponerse en contacto conmigo, ¿verdad? Y yo pues haré llegar cualquier ayuda o ponerlo en contacto directo con usted, Otiño, para que la gente pueda también bendecir, ¿verdad? Si no sabemos quiénes de los que escuchan tienen el deseo y si si esta es una forma que Dios pone en el corazón para también bendecir a la obra, ¿verdad? A través de esto que está haciendo usted en Perú, Otiño. Pues ojalá que la gente también tenga la forma de hacerlo, ¿verdad? Y no quedarse solo con saber la necesidad, sino poder aportar. Y ahora que usted mencionaba el paso que están dando en la iglesia, Otiño, me acuerda una iglesia que comenzó en mi casa también. Esa iglesia
recuerdo el último día donde yo estaba tocando guitarra, ¿verdad? Y alrededor en toda la sala de mi casa, ¿verdad? Era algo muy similar a lo que usted decía, en su casa, ¿verdad? Toda la gente se le abrían las puertas. En la sala de la casa teníamos que abrir las cortinas, ¿verdad? Y por detrás de las ventanas había gente. No sé si usted es Sí, familiar sí, con el término celosías en su casa, ¿verdad? Pero son como unas pedazos de vidrio que se abre así para que entre el viento. Había que abrir eso para que la gente escuchara a través de las ventanas y en ese lugar había gente, ¿verdad? Ahí detrás de las ventanas viendo y la casa estaba tan llena que fue cuando dijimos, ok, hay que buscar un local, hay que buscar un lugar más grande. Entonces, muy familiar estoy con ese proceso que usted me cuenta y bueno, es una alegría cuando ya uno encuentra un local, cuando ya uno empieza a reunirse en un lugar más espacioso, ¿verdad? Y bueno, no, es una bendición que también ustedes ya ahora como familia tengan esa privacidad, ¿verdad? También esa sí, privacidad familiar que se ocupa. sí, no es que era un problema, ¿no? Pero Dios abrió un lugar más Sí. grande, más bonito con esas comunidades y alabamos al Señor por eso. La única diferencia entre lo que usted decía es que aquí no se abren las ventanas, acá se cierra nomás por el frío. Ok. Ok. Allá sí por el calor, sí. Sí. No, Acá no, cerrado por el frío. no, pero en mi casa era para que la gente viera, porque no Sí, sí, cabían no, sí, adentro, ¿verdad? sí, sí le entiendo, sino que acá no abrimos la ventana, si no entra el frío. Bueno, no, Tiño, ha sido un gusto hablar con usted. Es una bendición este espacio y le agradezco. Ahí. Gracias Joshua y gracias y que el Señor conceda las peticiones de nuestro corazón, pero cuando uno se deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Así Salmos es. 30 y 37:4. Animar a todos los hermanos que escuchan Ujú, este, este programa, entonces animarlos también a buscar al Señor, a buscar al Señor. así es. Este llamado de estar con Él, de predicarlos para todos. Ujú, A veces nos confundimos, no, el pastor me dice, no, no, esto es para todos. Nuestra prioridad es el Señor. Todos tenemos que buscarlo todos los días. Aquel que es cristiano y tiene el Espíritu Santo en su vida, tiene que hacerlo, tiene que buscar al Señor, crecer espiritualmente, estudiar, ujú. apoyar, servir en la iglesia y darle en primer lugar siempre al Señor en nuestras vidas. Muchas gracias, Joshua, y bendiciones en lo que estás haciendo, a ti también. Bueno, muchas gracias, Otiño, y gracias por esa motivación. Ahí nos vamos todos con el reto de perseverar en la Biblia y en la oración y en la relación con Dios. Gracias, Otiño. Pura vida.